¿Cómo va tu proceso de individuación, de conectar con tu voz, de poder respetarla, de poder discernir entre la responsabilidad, el autosostén y el atender tus necesidades, tu autodescubrimiento, un sentido más profundo? Estamos abriendo un nuevo ciclo, lunación, de la función pensamiento, aire, personal, signo de Géminis, mutable, el que conecta con el lenguaje, el que haya palabras para expresar, para conectar mundos celeste y terrestre. ¿Y dónde queda lo racional si se desconecta del alma humana? En este ciclo hemos empezado con Saturno en Aries, dando esa estructura individual, interna en la psique, además de nuevas estructuras gubernamentales. Está en una fase balsámica, que significa de cierre a Neptuno. Hasta febrero de 2026 no va a atravesar Saturno a Neptuno. Y eso significa que se siguen deshaciendo esas formas, ahora desde las iniciativas, ya en el signo de Aries. Sí que es un periodo este año de apertura, de eurecas, de despertar, de acelere energético, y se trata de cultivar la faceta geminiana, más allá de lo trivial, de lo periférico, del repetir información. Esa información, cuando la procesamos internamente, cuando podemos cultivar un criterio de cuestionar en una sociedad que haya seres pensantes, que se valore la educación, que se valore el pensamiento crítico y que veamos el poder que tiene la palabra en nosotros mismos, en ir repitiéndonos que según mensajes. Algunos pueden ser constructivos, que impulsan la evolución, otros que empequeñecen, que frenan, que congelan, que generan temores. Esto en la carta vamos viendo cuál es la tendencia, sobre todo la astrología, para que acompañe en ese autodescubrimiento como mapa de nuestro mundo interno y ayudarnos a explorar. Está sucediendo muchísimo, y hoy en el canal Astrospiral el mensaje va a ser sobre esta lunación de Géminis y la primera quincena de junio. Mi nombre es Gemma, si no me conoces, te comparto las cartas y empezamos. Aquí tenemos la carta del momento del inicio de la lunación. Cada nueva conjunción Sol-Luna es un nuevo ciclo, es un nuevo mes de desarrollo, de cultivo del ser, de esa función de la conciencia, Géminis, de la función mercurial también, del pensamiento, del percibir, del aprender, del comunicar. Escucho, me escucho y comunico y transmito una vez elaborado opinión. ¿Sí? La luna se irá distanciando del sol, irá formando aspectos que significa etapas de integración de la semilla plantada. En estos momentos, ¿cómo me pienso? ¿Hay algún aprendizaje que es importante para mí? Conexión en mi entorno inmediato, mi capacidad de tener objetividad, de distanciarme de la situación, de ver desde el aire mi realidad, o sea, con distancia, que puede ser crítica. El aire es objetivo, es neutral, vincula. Géminis es la energía del aprendiz que va observando su entorno y va ubicando esa información en el interior. Todo lo que vemos, toda la información que pasa delante nuestro, nuestra percepción y que recibimos, está nutriendo nuestro modo de entender la realidad. Así que es muy importante dar atención a qué me nutre mi intelecto, mi mente, qué pensamientos tengo, dónde me quedo enganchada, enganchado, qué me estimula, cómo funciona mi línea cognitiva. Géminis es energía rápida, mutable, significa que concibe la dualidad, lo relativo. Depende de cada situación, del contexto, de los parámetros establecidos para que opine en una dirección o en otra. ¿Mm? Es importante ver siempre qué es lo que te guía en estos momentos para que la información sea rica sobre los temas que te interesan. De otro modo, podría dispersarte o generar ruido innecesario o confusión. Esta lunación tiene Mercurio, el regente, en conjunción. Y al igual que la luna, estos dos principios, el modo de nutrir el pensamiento, acaban de cruzar o de conectar con Urano.
Esto significa que traen la información de Urano, de ese cambio evolutivo, hacia Géminis, y sabemos que Urano va a entrar en Géminis. El regente Mercurio está en el mismo signo. Los procesos mentales en este momento pueden ser muy rápidos. Atención a dar tiempo, a reflexionar, porque si no puede pasarme por alto errores. Mercurio, arquetipo liminal que conecta con el mundo interno, el mundo externo, arriba, abajo, consciente, inconsciente, es hermafrodita, es adaptativo, es el único planeta que puede ir al inframundo y al Olimpo. Este Mercurio que puede ser embaucador, trickster, el que genera códigos, el lenguaje, las matemáticas. Mercurio que nos abre al debate interno, a poder cuestionar y aportar es el qué, cómo, cuándo, por qué, quién, dónde. Esas preguntas de intentar descubrir más allá y de ver que se repite. Vemos muy a menudo actualmente en la sociedad el fake news, la mentira de ese Mercurio con Piscis, ha sido terrible, esa cuadratura mutable con Júpiter, de que es verdad, que es mentira, da igual, no da igual. Es un momento muy importante en nuestra realidad poder pararnos internamente y sentir qué es cierto para mí, qué me guía internamente, qué verdad busco. Hay las verdades cósmicas, las leyes, que son incuestionables. Las demás, la mayoría es relativo, según el momento histórico que se esté viviendo. ¿Mm? Los valores, los dogmas. En esta etapa de Júpiter que se inicia esta lunación y está cerrando, están los últimos grados ya, y el día 9 de junio entrará en Cáncer, decantará la energía. Hemos abierto múltiples perspectivas, posibilidades de información, y se trata de ir a pasarlo hacia el mundo interno, porque Mercurio y la Luna acaban de formar conjunción con Urano. La energía del cambio más radical y de la Tierra pasa al aire y breve va también a entrar en el signo de Géminis. Así que se está incrementando la velocidad y la presencia de lo mental, de la información. Además, Urano formará trígono con Plutón. La tecnología y el cambio tecnológico, seguramente dentro de un año, la próxima lunación en Géminis, estaremos en otro contexto de realidad, porque todo lo que es viajes, transportes, información, está teniendo una envergadura y una presencia en el impulso hacia ese nuevo paradigma de la humanidad muy importante y muy notorio. Con Saturno, además, decía que está en esa fase balsámica. Fíjate, está previo a Neptuno. Y antes de llegar y de cruzar Neptuno y a abrir ese nuevo ciclo, va a retrogradar, volverá a Piscis. O sea que estamos abriendo y ahora mismo aún viendo las nuevas iniciativas de Saturno, esa área de autocompromiso, en ese proceso de individuación, de qué hago yo como partícipe en la sociedad, en este momento clímax de la humanidad y en ese Urano y toda esa energía de despertar que los próximos días, cuando Mercurio va a ir acercándose más al Sol, que es el día 30 creo recordar, va dando mayor claridad, lucidez, información conectada. Y con Plutón retrógrado formando trígono a la raíz de los temas visionarios, de las nuevas tecnologías, del modo de transmitir la información, del modo de aprender, del modo de comunicarnos. Así que ese vuelo a nuevos mundos, a nuevas realidades, que sean desde esas fronteras mentales del modo de percibir la realidad o de percibirnos, y que Saturno opere desde ese corazón interno, individual, creando elecciones, estructuras que favorezcan las preferencias que tenemos. Cuando avanzamos un poquito más, día 30, vemos esa conjunción superior, Mercurio, Sol, Casimi, esa conexión con perspectiva. Y en este momento de la conjunción, fíjate, tenemos fuego, Venus, Marte, aún sigue aplicando el trígono, Mercurio, Sol, aire, y la Luna ya ha ingresado en Cáncer, agua. Y ya nos va señalando la importancia de ir hacia adentro, hacia cómo siento lo que estoy activando, cómo siento esas ideas y en cómo voy conteniendo, cuidando, en qué ámbito siento hogar y pertenencia, con qué seres.
Hay muchísima energía de extroversión y todo el aire, ese acelere mental, necesita bajar revoluciones. Vamos un día más allá, vemos 31, luna en Leo. Un día más entramos al 1 de junio, Venus, conjunción Eris, conjunción Quirón. Quizás sentir incomodidad y también como impulso a hacer algo de lo que pueda ocuparme. Con Marte, con la Luna, aquí se va hallando más la incomodidad que puede dar el diferenciarme si no estoy acostumbrado, si mi carta es más vincular. Pero realmente está haciendo diferenciar y opinar y mostrar iniciativas a favor de eso que sentimos. Se trata de dar un paso, varios pasos adelante. Si sientes tu fuerza y la conexión, sigue avivando esa motivación. Hace falta personas conectadas y que realmente sea desde algo genuino, desde ese Venus Quirón. Además, Venus forma un semisextil con Urano, un sextil con Júpiter. Hay ese sentido que está emergiendo. Con el viento llega esas ideas, información como ondas. Para Géminis es importante escuchar, recibir la información circundante, hacer alquimia con el mundo interno. Además, mira, el Sol forma quintil con Saturno y con Marte, aspecto de 72 grados, con armonía creativa de ideas y de opciones y de alternativas y de posibilidades, construyendo y avanzando en esa dirección. Y Biquintil con Vesta y con Lilith. Se ella va uniendo desde lo profundo. Y vemos con Júpiter Biquintil con Plutón. Aspecto muy creativo. Es un aspecto venusiano, de hecho. Así que todos los pensamientos que estén fluyendo en tu entorno, las relaciones que tengas, las conversaciones, toma nota. Es un periodo muy importante. Más allá de tu carta natal, este tránsito está activando funciones sociales, Júpiter, Saturno y los transpersonales, en esos cambios de signo. Es un momento histórico. Saturno-Neptuno, entrando en Aries, Plutón en Acuario, Urano en Géminis, Júpiter en Cáncer. Muchísimo, muchísimo está ocurriendo. Es agotador. Y aire de Géminis, respira. La función y esa liminal de inspiro, ese momento de nada, esa línea del Tao que separa yin yang, que une, de hecho, y exhalo. Y vamos entrando en esa dualidad, en ese flujo vivo, equilibrado y dinámico, que es la energía mutable, y la de Géminis. Más, el día 3 de junio se da el cuarto creciente con la luna en Virgo. En esta etapa se trata de discernir lo útil en estos momentos de todas las posibilidades que estés abriendo. Es un reto, es muy importante. Ambas energías son mercuriales y aquí requiere dar orden dentro de tu sistema. Estamos actualizando ese sistema. Toma notas, escribe más aún. Día 5 vemos Venus, grado 28, sextil con Júpiter partil y semisextil con Urano, y Palas formando sextil con Eris y con Quirón, esas nuevas visiones de lo femenino, de reinterpretando esas heridas y actuando. Es que lloro, me peleo, es que hago con eso de manera creativa, cómo me doy cuenta, cómo nos damos cuenta de los valores caducos y de esa nueva energía que está entrando, que nos atraviesa, que nos hace adaptarnos. Hay más aspectos, me gustaría explicar todo, imposible, porque no te dará ni el tiempo de escucharlo ni procesarlo, sería más a nivel estudio astrológico. Aquí es esa parte práctica, didáctica y sintetizando, destilando algunas, ¿no?, de las llaves, las que en el momento de mirarlo me parece que es muy pertinente. El día 6, Mercurio forma sextil con Marte, mucho sextil, también es energía de información,
esta es acuariano porque Mercurio es más rápido que Marte y ya va conectando con esas nuevas ideas, diseminándolo en el contexto inmediato y actuando. De nuevo, Marte en Leo sigue sosteniendo, cuidando ese fuego. Es muy importante que sigas nutriendo las prácticas, actividades que te energizan, que te singularizan, que sientes goce. Es importante que sigas viendo cómo actúas ese Marte en Leo. ¿Me enfado? ¿Estoy orgullosa, orgulloso? ¿O realmente estoy asumiendo mi posición, mi lugar en la vida, siendo consciente? Hay un quincuncio que pide soltar algo del sacrificio y darme lugar en ese nacimiento de la etapa que hemos estado abriendo con la oposición de Marte-Plutón. Sí, en estos momentos puede ser que aún no me termino de atrever. ¿Por qué? Lunación Géminis, ¿hay algún aprendizaje que se requiere? ¿O tengo algún temor de la afuera si no pertenezco, si no es aceptado esa luna en Libra en estos momentos que se forma este aspecto? Las relaciones en esta lunación son importantes y en estos momentos puede ser que hay esa mirada externa del lugar de pertenencia aparente que está castrando, condicionando, o uno lo percibe así. Y de nuevo es uno cómo percibe la realidad y cómo esas percepciones individuales van distorsionando y van generando unos diálogos en silencio, y en hechos y formas, maneras muy distorsionadas y sesgadas quizás de lo que es. Día 6, unas horas más tarde, Venus ingresa en el signo de Tauro, domicilio, conectar bien con los sentidos, lo sensual, el descanso, el cuerpo templo, cómo esa información y esos datos son experimentados con la conciencia y la inteligencia somática. Cómo vivo y disfruto la encarnación. Estamos haciendo ese pasaje de lo espiritual, de una versión más expandida del modo de vivir más allá de lo material que hay distinto del año pasado con Júpiter-Urano en Tauro y ahora viviendo estos valores en este nuevo espacio-tiempo. Día 9, Mercurio ingresa en Cáncer, ya va activándose la inteligencia emocional, el hacer contacto dentro de esta lunación de aire, objetividad, vamos a lo subjetivo y cómo lo siento, y el hogar y dialogar sobre el pertenecer, con quién sí, con quién no, hacer contacto, hacer revisión psicológica, ver qué significa ser humano, qué significa el cuidado y cuidarnos o no cuidarnos, qué hay de las lealtades emocionales. La luna en esos momentos estará en el signo de Escorpio y como la pasada luna llena, que también estaba con Lilith, con Vesta, con Juno, ahora es ya, ¿y cómo estamos pensando eso que siento a nivel tan profundo? ¿Qué necesito transmutar de esas ideas sobre mí o de cómo poder entrar en un silencio más acogedor, más íntimo? El día 9 se formará cuadratura Venus-Plutón. Tensión previa al impulso, al anclaje de esa idea, información que necesita enraizar en lo profundo, internamente, anímicamente, ver que somos capaces de sostenerlo y quizás se viven algunas incomodidades. Un poquito más tarde es Júpiter quien ingresa en el signo de Cáncer. La luna acaba de entrar en Sagitario, regente, y que será de la luna llena, y será un momento de iluminar ese hogar interior, de ver las creencias, de ver el sentido, de ver el pertenecer, de abrir las membranas, las puertas de ese hogar, de reformar ese hogar con un nuevo sentido. Mira la energía cómo cambia. El día 11 se formará la luna llena en Sagitario y vamos del aire objetivo, abstracto, sin fronteras, con la luna en Sagitario, que mira hacia el futuro, que conecta con la libertad, con el propio sentido y verdad, y más allá de un impulso intuitivo directo del espíritu del fuego, va a Júpiter en el signo de Cáncer y vamos a ese viaje del alma creadora, a descubrirnos en ese ser espiritual, teniendo una experiencia humana y viendo lo que estamos creando según nuestra cosmovisión y visión de realidad, que es Sagitario. ¿Mm?
se está amplificando todo ese pensamiento. Y un poquito más tarde se forma otro sextil, ahora ya es Yin. Venus en Tauro, Mercurio en Cáncer, hacia adentro, es el nutrir, el gozar, la tradición, con mi libertad. ¿No? Será muy importante ir viendo y además sintiendo en esos momentos que hay el trígono de Marte-Quirón, esas acciones que vienen nutridas desde la raíz, con el nuevo sentido, pudiendo conversar, abrazar esa biografía y las historias que nos contamos, las narrativas. Es una etapa que abre ese Júpiter, que habrán otros vídeos que haré, de ir hacia esa reconciliación y esa creación de las estructuras. Júpiter y Saturno, los pilares sociales, van a formar cuadratura cardinal. Júpiter rige el nodo norte, el camino evolutivo. Así que es desde ese hogar interno qué acciones estoy ubicando. Y Saturno rige Plutón, esa nueva visión. Así que se está buscando armonizar y ver los retos que nos trae el construir esas visiones o esos avances tecnológicos que favorezcan el alma, el espíritu, la compasión, la empatía, la sensibilidad, la imaginación, la nutrición profunda y que todas esas iniciativas sirvan ese camino evolutivo. La cuadratura partil entre ambos, la primera se dará el 15 de junio, aquí mitad de mes. La luna habrá cruzado nuevamente Plutón, esos días previos muy interesantes también. Unas horas antes, Marte forma cuadratura con Urano. Aquí momento de tensión importante a nivel interno, puede ser un de voy el día 17 con Marte ingresando en Virgo, ya será poner en práctica, discernir todas las ideas, buscar técnicas, recursos y poder ir integrando en nuestro sistema toda la renovación que hemos vivido. ¿M? ¿Qué nuevo hay en ti, en tu vida? Porque está sucediendo mucho. Y aquí te lo dejo por ahora. Gracias por estar aquí. Me gustaría saber cómo vas viviendo tu faceta geminiana. Mucha calma, respira, un abrazo y hasta la próxima.